Bienvenidos a este séptimo episodio que hemos venido de esta serie que hemos venido llamando los 7 podcasts para escuchar en 1001 noches. Hoy básicamente lo que vamos a hacer pues es un poquito extraer las enseñanzas, las ideas o las frustraciones de las que hemos estado hablando en los 6 episodios anteriores. Decía el escritor francés Victor Hugo, no son las locomotoras sino las ideas las que llevan y arrastran el mundo. En la primera lectura que yo hago de todo lo que se ha dicho en esta serie de podcasts es que los jóvenes tienen ideas, tienen buenas ideas y bien pueden ser la locomotora que lleve al mundo a las estaciones que están por llegar. Y todo eso, a pesar de que en los tiempos que corren, y que me perdone el ministro Puente, no están las cosas para hablar de trenes. Hoy resumimos, o quizás no, las cosas que se han dicho aquí, y lo queremos hacer desde la intención de conocer y entender un poquito mejor a la juventud almanseña, que seguramente sea un buen ejemplo de lo que es o de lo que piensa también la juventud española. Dice la escritora chilena Marcela Serrano, no me interesa el pasado, como tal, me interesa para entender quiénes somos hoy. Y un poquito eso es lo que buscamos, entender quiénes somos hoy y más todavía, quiénes serán los de mañana. Vamos a presentar ya a los contertulios que tenemos hoy aquí en este séptimo podcast, último podcast de esta serie, en el que, como digo, vamos a extraer todas las ideas que hemos sacado, todas las conclusiones que hemos podido sacar en los podcasts anteriores. Conmigo está, como siempre, Óscar Lorenzo. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Mena. Qué guapete vas, Me dices ponte guapo y yo enseguida, cualquier cosita también, el que tiene que pensar. Lo primero que has pillado. Está Alba Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas. Y el presidente de Rado Pacolo, uno de los impulsores de este follón en el que nos habéis metido. ¿Qué tal, Samuel Guardiola? Hola, buenas tardes, Mena. Bueno, pues como decía, yo creo que podemos ir ya comenzando, ¿no? Lo primero que creo que de lo que debemos hablar es qué os ha parecido, ¿no? Toda esta serie de podcasts, al margen de lo que hayamos extraído de ellos, que ahora hablaremos, pero qué os ha parecido, cómo habéis visto esta serie de podcasts. Me da igual que empieza, para eso eres el presidente. Bueno, a ver, yo creo, al final como parte de Rado Pacolo es una de las cosas que te hacen estar orgulloso, ¿no? De una de estas ideas que salen, de las cientos que salen, que hay muchas que pues no se conecta con los recursos o con la gente o con la forma. Esta es una de las que sí que ha cogido un cauce muy chula, uniendo ahí la familia de Rado Pacolo con Mivit en este caso y con los proyectos y con la gente y demás. Y ha tirado para adelante. Entonces, pues es una de las cosas que te hacen estar orgulloso, ¿no? Que al final es más que deporte un poquito. Y bueno, yo prácticamente lo he visto todos. En directo he visto varios y los que no me los he puesto. Y la verdad es que están muy chulos, o sea, se te pasan muy amenos, muy entretenidos. Y luego pues también yo creo que hay temas que se tocan que a los chavales y las chavalas que tenemos en la cantera les va a venir muy bien escucharlos. O sea que por nuestra parte pues muy orgullosos. Hola. Yo con lo que más me quedo es con la gente que hemos ido conociendo a lo largo de los programas, porque al final nosotros, por ejemplo, cuando presentamos algún proyecto a Europa, una de las cosas que tienes que responder es lo típico, ¿no? ¿Qué objetivos tienes con este proyecto que quieres conseguir? Y nosotros siempre uno que solemos poner en cualquier de los proyectos que vamos presentando es llevar el nombre de Almansa con orgullo y que la gente se quiera quedar después en Almansa, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos más pequeños que todo el mundo dice, no, yo me quiero ir a vivir a Valencia, yo me quiero ir a vivir a Madrid. Yo la única persona que conozco que desde pequeño ha dicho que quería vivir en Almansa es mi hermano, toda la vida. Toda la vida. Yo de Almansa no me voy a ir. Creo que cambia de idea, Y al final creo que este proyecto precisamente nos ha ayudado un poco a eso, porque hemos ido a la Cruz Roja, hemos conocido incluso a políticos de nuestro pueblo de una forma muy diferente a como estamos acostumbrados a conocerles. Hemos conocido a personas que, Niurka por ejemplo, ¿no? Que tenía esa vida de migración. Entonces yo creo que algo muy positivo que yo me quedo de este proyecto es el orgullo de decir, soy de Almansa, esta es la gente que hay en mi pueblo y apenas hemos hecho 6 programas, este es el 7º, quiero decir, que si hiciéramos 20 y siguiéramos trayendo a gente, ostras, es un lujo contar con esa gente en nuestro pueblo. Se lo proponemos a Europa que nos suba la subvención y hacemos 20. ¿sí? Bueno, nosotros creo que ya hemos dejado alguna cosilla por ahí. Sí, no, se ha dejado fluir y hemos fluido. A ver, yo creo que con esto mola mucho el pensar la cantidad de gente diferente que hemos traído y la cantidad de gente diferente que tiene que haber en nuestro pueblo, que al final es que ni yo conocía a la mitad de la gente que ha venido a nuestro programa, yo no tenía ni idea de quiénes eran. Yo, por ejemplo, Andrés, que lo conozco de toda la vida porque es vecino mío, no tenía
tenía ni idea de las cosas que nos iba a contar y nos contó una cantidad de cosas que te quedas flipando. Y al final es un poco lo que dice Samu, todos los temas que hemos tratado y todas las cosas de las que hemos hablado, creo que son muy ricas, que molan mucho y que a día de hoy que estén subidas en una plataforma, que estén colgadas y que cualquier chaval de nuestra cantera o de cualquier sitio, porque seguro que el programa de vóley, atletismo y todo esto lo ha escuchado mucha gente, que toda esa gente pueda llegar al programa y ver ciertas cosas que se han tratado, que se han dicho, que creo que son muy enriquecedoras y muy, al final, que dan mucho valor. Yo también estoy muy orgulloso, la verdad, de todo lo que hemos conseguido. Han sido 7 programas, ahora hay que pedir mínimo 14. Bueno, mínimo. Habrá que hablar de otras cosas, además, ¿eh? Bien, en cualquier caso, y ya que comentabas las plataformas en las que están subidos esos programas y se pueden ver, hay que recordar, bueno, vosotros las tenéis subidas en vuestras redes sociales, está también el botón rojo de Mibit Almansa Televisión, está también, no sé si está en YouTube, ¿no? En YouTube de Rado Pacolo. De Rado Pacolo, y bueno, y en cualquier cualquier red social vuestra pueden encontrar esos enlaces con los podcasts de 7 podcasts para escuchar en 1001 noches. Oye, ¿por qué el título? Pues tío, sinceramente es que no lo sé. O sea, yo estaba en mi casa, me pasa mucho, nos ponemos a crear proyectos y claro, hay tantísimas actividades. Por ejemplo, del que hemos hecho ahora, el de valores, todas las actividades se nos ocurren en una mañana, estábamos los dos ahí sentados y empezamos a decir tonterías seguramente para mucha gente y acaba siendo el nombre de la actividad. Al final no seguimos una tónica, es como que va fluyendo la cosa y nosotros nos dejamos llevar por ahí. Entonces los 7 podcasts para escuchar 1001 noches, no sé en qué estaría pensando, pero se me vino Alibaba y los 40 ladrones, entonces fue como juntando todo. Yo me creía que aparte, porque lo hablé con mi hermana, las 1001 noches eran de Alibaba y lo de las 1001 noches son otra cosa. Sí, son los cuentos de... Totalmente diferente. Y entonces lo tiré un poco como por ahí y por allá y se quedó. El nombre me parece bastante chulo, la verdad. Me parece que tiene gancho, entonces el nombre se quedó. Es que al final un club que se llama Rado Pacolo, si queremos pensar en nombres, quiero decir, ¿el motivo? No, de hecho, hay muchas veces que cuando hemos presentado un proyecto de Valores 2 o de... Hombre, Valores 2 es un nombre más normalito, ¿sabes? Sí, bueno, el nombre es el fin del principio o algo así. El comienzo del final. El comienzo del final, ¿no? Que nos retiramos. Y ya os presento al tercero. Que luego tú lees, y a mí me pasaba que leía los nombres de las actividades y muchas veces el nombre lo habíamos puesto en consenso y tenía todo el sentido del mundo y luego por el nombre no sabía qué actividad era porque eran nombres rollo... La última que hemos hecho es One for All, o sea que es un poco... Y el logo, que está muy chulo, el logo, le hemos dado el flow de... ¿Le puedes hacer zoom? No hay realización aquí. El logo le hemos dado esto como si fuera ahí un poco de eso, de Alibaba y los 40 ladrones, y yo creo que ha quedado una cosa muy guapa. El dragón mola en ese sentido. El dragón está muy chulo, ¿eh? El logo está muy chulo. La verdad es que lleva razón Alba. De todo lo que habéis dicho, la que lleva razón es Alba y es la que menos ha hablado. Es decir, es un club que se llama Rado Pacolo, no preguntes, porque se aparte, la de escudos que hay encima de la mesa, ¿eh? O sea, me estaba fijando ahora en la de escudos que hay encima de la mesa de Rado Pacolo, ¿eh? Efectivamente, la de veces que habéis cambiado el escudo, no tenéis la idea clara todavía. Eso es por capricho de Álvaro Mico, que cada vez que sacamos uno nuevo se pone feliz. Y cada 6 meses uno. Y aunque era el más gordo, ¿no? Sí. El nuevo que sacamos. Hay otro nuevo. Hay uno nuevo. Y viene Es verdad, exclusiva de Rado Pacolo. Hay un nuevo escudo. ¿Esto cuándo va a salir? Eso me queda. Si queda para salir... ¿esto qué día? No, sale la semana que viene. Sí, sale la semana que viene, no Pues se puede contar. Entonces no se puede decir. Tenemos que esperarnos mínimo... Bueno, aunque la semana que viene ya estará a punto de salir. 2 semanas. En 2 semanas sale el nuevo escudo. Bueno, pues nada. Pues como esto sale la semana que viene, la semana que viene sale el nuevo escudo de Rado Pacolo. A Mibit seguro que vendremos a contarlo. Eso no, pero tenerlo claro que sí, ¿no? Tenerlo claro que a mí vendréis a contar Eso que va a sale ser una bombita. el nuevo escudo. Vamos ya con esos podcasts, a ver qué lecturas hacemos de esos podcasts que hemos ido haciendo. Yo tengo el orden en el que los fuimos escribiendo, en el que los fuimos preparando, en el que fuimos pensando ese orden que iban a llevar. No es el mismo orden en el que han salido, pues como todo. Y los nombres también han cambiado. Efectivamente, o sea, el orden dentro del desorden, para que nos entendamos. No es el mismo orden en el que han salido, pero bueno, más o menos las ideas eran esas. El primer podcast, ese sí que fue el primero, era el de redes sociales, contenido viral, relación de la juventud con todo esto. ¿Qué lectura hacéis de eso? Eso voy a hablar yo porque... Que vais a hablar los tres, pero no. Tú vas a hablar primero, si quieres. Es que en esa de encima lo vi en directo y me quedé con las ganas pero no hubo tiempo. ¿De haber Me quedé con participado? las ganas de haber participado y de haber comentado alguna cosa. Y es una reflexión así muy corta, pero durante el podcast, quien lo escuche, creo que el mensaje que se manda y lo que se genera es maravilloso, porque al final a la juventud se le hace consciente de que las redes sociales en sí pueden ser muy peligrosas, el mal uso,
Pero yo también me quedé un poco con la espina de que las redes sociales son buenas. Quiero decir, se llegó a la conclusión de que eran malas, pero porque por el todo uso el mundo, que se le dan, claro, todo el mundo lo basaba en que al final los humanos o las personas hacíamos un mal uso, pero hay muchos casos en los que las redes sociales, pues no sé, por ejemplo estas semanas que estamos de alertas meteorológicas sin parar, si no fuera por las redes sociales, por ejemplo, hubieran podido pasar muchas más catástrofes, ¿no? Entonces, yo personalmente no soy muy fan de las redes sociales porque nunca he tenido ahí, pues no me subí en esa ola, pero yo personalmente ahora, con todo esto de Rado Pacolo, sí que tengo, y la verdad es que a mí me gustan, por ejemplo, para informarme de política y de las noticias y demás, van genial, entonces quería abogar ahí un poquito a favor de las redes sociales y de que si se usan bien, son muy positivas. Es verdad, porque en aquel podcast yo recuerdo que al final queríamos confrontar ideas de una generación un poquito mayor, mi generación, y una generación un poquito más joven, ¿no? La vuestra, en la que bueno, íbamos a confrontar esas ideas con gente que además usa y hace, pues, crea contenidos en redes sociales, y al final todo el mundo estaba de acuerdo en que todo era malo, al final, o que todo parecía malo, pero es verdad, como dice Samu, Alba, que yo creo que al final no es la red social en sí, sino el uso que se le da a esa red social. Es evidente que sobre todo para los chavales jóvenes, pues si no están bien instruidos y si no tienen una concienciación de lo que de verdad pueden hacer y lo que no pueden hacer, o deben hacer y no deben hacer, puede ser peligroso, pero no tiene por qué serlo. Sí, yo también creo que coincide un poco con que en estos últimos meses o años es cuando nos estamos empezando a dar cuenta de las consecuencias negativas que tienen. Como que hemos salido un poco de la ensoñación de lo maravillosas que son para comunicarte con gente que vive fuera, para dar a conocer tu trabajo, etcétera, etcétera, y nos hemos dado cuenta de la parte negativa. Entonces ahora estamos como en esa ola de concienciación de cuidado, sobre todo cuando somos muy pequeños, cuidado. Ahora. Pero es cierto lo que dice Samu, las redes sociales, cuando se crearon en un inicio, antes de que entraran en juego todos los todo lo que ha ido entrando, ¿no? De adicciones y demás, que al final todo tiene un propósito comercial. Estamos todos, yo creo que de acuerdo en que al final cuando entra esa parte pues todo se tergiversa un poco. Es cierto que tiene utilidad. Yo, por ejemplo, una de las personas que estuvo allí fue Fer, que lo tenemos por aquí también. Hola, Fer. Vamos a atacarlo. Y él, por ejemplo, hablaba en contra de las redes sociales en muchos momentos, pero es verdad que él vive de las redes sociales y que probablemente si no fuera por las redes sociales, su trabajo se reduciría un montón. Entonces, al final, sí que tienen cosas positivas. Ahora, por comentarlo. Yo, espera, antes de tu última intervención. Estamos en el 7º capítulo. Tienes que aprender a decir la palabra, tío. ¿Cuál? Podcast. Podcast. Sí, lo que me cuesta es escribirla. A ver. Podcast. Podcast. A ver, deletralo. Podcast. No, eso es más difícil. ¿Cómo? Vamos al lío. Yo iba a decir que ha salido en las noticias que ha salido una ley ahora que el gobierno de España va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Están ahí con una serie bueno, creo que no sé si se aprueba ya o si va a aprobar porque tenía como varias partes. O no se va a aprobar, se puede presentar y no aprobarse. ¿No? Se puede presentar o no aprobar, pero bueno, en varios países sí que se ha puesto ya y España se subió un poco esa ola, entonces era a lo mejor comentar qué te parece. Esa ley política. Yo no hablo de política, yo lo que hablo es que considero que en ese podcast era un podcast con mucho potencial, que estuvo muy chulo y que lo que se trató fue una pasada, a mí me encantó, creo que es de los que más me ha gustado de los que hemos hecho, pero hubo mucha hipocresía por el bando de mis compañeros, que si quieres salir a debatirlo lo podéis debatir, pero sí que es cierto que son personas que se dedican única y exclusivamente a las redes sociales y que las redes sociales le han dado su vida, ¿no? Y los han posicionado, a lo mejor a Fer menos que a Keita, pero a Keita la ha posicionado en la vida y se le conoce mucho por eso. Y al final yo me quedé con ganas de que defendieran la parte de que, oye, que no todo es negativo para ellos, que tiene cosas que seguramente sean positivas y que ellos las vieran de otra forma. Lo único que a veces es difícil dar esas opiniones por el contexto en el que estaba, de que todo el mundo era como que tiene una opinión muy cerrada y como que cómo me voy a poner yo en el contrario. Yo sigo pensando que hubo hipocresía y que fuisteis unos hipócritas y pensabais de maneras diferentes en muchos momentos, pero os pudo la generación, el choque de generaciones y el ver a dos madres que son como vuestras madres diciendo las cosas claras, pues fue duro para ellos y no fueron capaces de rebatirlo. Mini punto para las madres, entonces. Totalmente. Ese debate fue creado para eso, para que hubiera un poco de polémica y yo creo que estaba muy bien organizado y fue una paliza abismal. O sea, pegaron un palizón increíble.
Pero desde el minuto 1 Desde además. el minuto Porque uno. Empezó mi madre, ras, Antes de los gatillazos. antes de hablar Julia ya estaban de acuerdo los otros. Sí, claro, se rindieron antes de empezar. En cualquier caso, la lectura que hacemos es un poquito que quizás nos quedamos cortos en aquel podcast, en el sentido de poder también transmitir las cosas positivas, ¿no?, que tienen esas redes sociales, porque no todo, como dice Óscar y como hemos dicho, no todo es negativo, es decir, tiene sus cosas. Y nosotros también le debemos muchísimo a las redes sociales, porque Rado Pacolo es inexplicable e inentendible sin redes sociales. O sin redes sociales seríamos un club más, y yo creo que lo que más nos diferencia un poco de ciertos clubes es las redes sociales y, bueno, ya haber encontrado a un enfermo mental que le dedica tanto y que, vamos, todos los días hay 3 publicaciones nuevas de Rado Pacolo y 3 cosas nuevas y 3 historias. Entonces creo que es algo chulo y que es que nosotros, si no fuera por las redes sociales, pues seríamos un club más, que mola mucho y que está genial, pero... Seguramente sí que nos diferenciaríamos por las ideas, pero nadie lo sabría. Claro. O sea, que al final Era mucho más estaríamos- difícil, claro, evidentemente. o sea, fuera de Almansa no tendríamos ningún tipo de... La repercusión de sería repercusión. mucho más complicada, evidentemente, que llegase todo lo que estáis haciendo y que, bueno, pues afortunadamente gracias a las redes sociales, de que además Fer se encarga de que eso salga, a pesar de que él odia las redes sociales. Él lo odia y le dedica 25 horas al día. Hoy se la está llevando Fer. Estamos aprovechando que no se ven las cámaras. Está ahí, pero estamos aprovechando para darle... Bueno, vamos con el segundo podcast. Los sueños que se sueñan, que fue como lo pensamos nosotros. Al final, no hablamos de cualquier cosa menos... Bueno, sí que hablamos de sueños, porque fue en el que vino Andrés Sánchez Marín, Sí. y vino Ñurka, pues a hablar un Hombre, poquito sí de esos sueños que tenían Ñurka cuando vino a España, cuando salió de Cuba, y Andrés Sánchez Marín, que fue, bueno, pues piloto de motociclismo, que llegó a podio en el Campeonato del Mundo, que eso era impensable para un piloto de un pueblo como Almansa, además yendo de privado, que no tenía moto oficial, que aquello fue la leche. ¿Qué traemos de ese podcast? Y estábamos los mismos. Sí, Alba y yo estábamos... Yo que no sea la tónica de esto, el sacar una puntilla a cada programa, pero yo le saco una pega, que fue que para mí la historia de Ñurka me parece de las historias más chulas e impactantes que he conocido nunca, por cómo me la han contado y porque yo he tenido la suerte de ir a su casa en Cuba y que me la cuente la gente con cómo fue y saber todo cómo fue tal cual. Y me quedé con ganas de que la gente hubiera escuchado realmente la historia completa. Está claro que Ñurka es una persona que se pone nerviosa, ya conocemos a su hijo, que tiene bastante más habilidad con las redes sociales y cada vez que viene a un programa tartamudea. Y está claro que se puso nerviosa, pero si hubiera sido capaz de contarnos un poco más todo lo que es la salida de Cuba, el cómo lo hizo y demás, yo creo que la gente que estaba allí se hubiera quedado flipando. Pero en términos generales el programa me pareció muy chulo y creo que conseguimos lo que queríamos, que era hablar de sueños y de gente que con cosas muy pequeñas como Andrés consiguen algo que dices es increíble. Y aún así fue uno de los podcasts en los que el público más participó. Quiero decir, en los chavales que fueron y demás, se notaba que conectaron con las historias que se contaron. Se pasaron un poco. Se pasaron de intervenciones un poco, pero sí. No, pero esto está para eso. Yo creo que a los chavales les pasó un poco como a Óscar, es decir, vieron allí a Andrés Sánchez Marín, que no sabían ni quién era Andrés Sánchez Marín, Claro. y cuando empezó a decir que era piloto de motociclismo, que había corrido en el Mundial, que todas, claro, estamos acostumbrados a ver a los hermanos Márquez, y claro, pero no era aquello, evidentemente no era aquello. Pero claro, yo creo que los chavales ahí se quedaron un poquito sorprendidos y fue por lo que entraron también, ¿no?, a participar, cosa que para eso iban los chavales, Claro, ahí a los programas. Sí, bueno, yo en ese tuve un poco la sensación de que pues estábamos escuchando 2 testimonios de 2 personas que habían hecho cosas pues muy grandes y estábamos ahí nosotros un poco en representación de Rado Pacolo, que bueno, que sí, nos podemos tirar flores a nosotros mismos, pero nuestra historia lleva 1 año y poco, o sea, todavía queda mucho para poder decir que hemos cumplido un sueño. O sea, lo hemos cumplido a nivel personal, algunos de nosotros seguramente, porque es algo que nos gusta mucho, pero si queremos que en un futuro pues hayamos hecho una labor de verdad, pues hay cosas que se tienen que establecer en el tiempo. Nosotros Sí, pero- estamos en la fase de pensar el sueño. Estamos... claro. Pero sí es verdad que lo vuestro, cuadra más. es verdad que lo vuestro también empieza un poquito así, ¿no? Empieza, no sé si como un sueño, pero sí empieza pues como una ilusión, ¿no? Como una, Sí, no, como lo una sigue historia un siendo. poquito diferente a como puede empezar cualquier otro club deportivo. Sí, al final nosotros desde luego no empezamos- sois un club al uso. No, nosotros empezamos porque queríamos jugar torneos, no empezamos con la mentalidad de querer gestionar nada. O Pero si sea, acabará, para mí sería un sueño. Puede ser que una siesta corta, una siesta, porque al final la duración que va a tener en el periodo de tu vida,
Pero yo sí que considero que hemos cumplido un sueño, o sea, hemos hecho una cosa que el día que empezamos con todo esto ni nos imaginábamos. Cuando empezamos con eso, bueno, es que nos gastamos 150 euros en gasolina en los 3 torneos que jugamos en el verano, vamos a ver si conseguimos que nos patrocinen. Esta fue la primera equipación de toda de Rado Pacolo. Oye, el parche que nos patrocinen, no, calor daba, que nos patrocinen la camiseta y nos vamos a jugar los torneos. Hombre, yo ya para mí en este momento en el que ya conseguimos sacar esto, para mí ya habíamos cumplido un sueño. Muy pequeño, un objetivo muy tal, muy cual, pero ya lo habíamos cumplido. Cuanto menos ahora a día de hoy con todo lo que se ha trabajado y con todo lo que se ha hecho. ¿Y qué pensáis que podría haber traído la juventud, por ejemplo, de ese programa? Escuchando a Niurka, que es verdad que a lo mejor le faltó un poquito explicar más su historia, porque yo también creo que tiene una historia espectacular para contarla, quizá para contarla en un podcast simplemente para, solo ella, sí. para ella, pero, y bueno, y escuchando la historia de Andrés Sánchez Marín, ¿qué pensáis que has traído los chavales que estuvieron allí o los chavales que lo hayan podido ver? Pues yo creo que entre otras cosas se quedaron un poco con el coger una dificultad y convertirla en una virtud, ¿no? Porque tanto Niurka como Andrés como Andrés, los dos son claros ejemplos de que con, en este caso, pocos recursos, Andrés por un motivo, Niurka por otro, han sido capaces de echar para adelante, ser valientes y decir, mira, pues mi sueño es mantener a mi hijo y que esté bien, y el otro era pues conseguir un sueño que es un campeonato del mundo, ¿no? Y han tirado, ¿no? Y nosotros al final también aportábamos la parte de los recursos. Nosotros no partimos de esa situación tan vulnerable, ¿no? Pero es verdad que cuando empieza Rado Pacolo nace en un momento, primero cuando éramos de los torneos que comentabas, pues no éramos nadie, ¿no? Se nos hablaba de un grupo de amigos que quieren tal, entonces al final conseguir patrocinadores con esa premisa es un poco difícil. Y luego cuando asumimos el control de todo el baloncesto en Almansa, pues el momento en el pueblo era un poco complicado por todo lo que había dejado detrás de sí el antiguo club. Y luego aparte ponemos sobre la mesa la opción de, oye, ¿tienes una idea? Existe la plataforma Erasmus Plus, que es la que al final nos subvenciona todo ese tipo de proyectos. Puedes utilizarla y quizás tengas suerte y si lo gestionas bien te lo aprueban. Entonces yo creo que los chavales, si lo conseguimos, se llevaron un poco esas ideas, ¿no? De decir, pues si tengo una idea, si tengo un sueño, si tengo una inquietud, pues voy a ver con qué puedo contar para tirar para adelante y conseguirlo. Hombre, yo no quiero que nos quedemos solo aquí porque creo que hay que ir un poquito más allá y creo que hay que ir un poquito con vosotros. Es decir, lo decía Óscar, el primer sueño de Rado Pacolo a lo mejor era conseguir patrocinadores para poder ir a los torneos de 3x3. Luego habéis tenido otros muchos sueños que poquito a poco se han ido cumpliendo. Aquí el Rado Fest fue una auténtica locura con ese torneo, con esa liga de 3x3, ¿no? Sí, al final un poco la sensación que tenemos casi constantemente, que ha sido un crecimiento bestial, porque en esta camiseta los patrocinadores que estaban, pues les pedíamos 20 o 30 euros. Quiero decir, era rollo... Una ayuda para viajar, básicamente. Claro, ¿sí? El patrocinador principal igual eran 100 o 50 euros. Nos pedían factura, Que era rollo... pues... A ver qué nos dan. Hay muchos que nos daban en especias, o sea, nos daban 2 rollos de tape o cosas así que también nos venían muy bien y nos permitieron crecer. Y claro, pues sí que es cierto que en poco tiempo pues el montar un Rado Fest, que era una parada de la Liga Nacional, que viniera clubes como el Valencia Basket a jugar, o gente que ha sido campeón del mundo de 3x3, pues sí, él es un poco loco. Y la verdad es que claro, nos asusta un poco el hecho de las diferencias de cuando hablas unas cosas y hablas las otras, todo lo que supone. Porque ahora, por ejemplo, una de las exclusivas que a lo mejor sí que pueden desvelar es que igual hay algo parecido al Rado Fest este año. Y si lo comparas con los primeros torneos que hacíamos, que yo recuerdo que ya organizábamos algunos cuando estábamos ahí en el centro joven y tal, pues es unas dimensiones muy diferentes. Entonces, pues es lo mismo, a lo mejor la motivación o el sueño es el mismo, pero los años o no sé el qué, ha hecho que sea muy diferente al hablar de unas cosas. Y para mí el sueño, o sea, me refiero, lo que fue traer a Valencia Basket a campeones del mundo y demás, era como la punta del iceberg de todo lo que había detrás del Rado Fest, o sea, la cantidad de
masas sociales diferentes que fuimos capaces de unir y que se veían ahí, simplemente con mirar el escenario, tapadera, por cierto, patrocinio, el escenario y la zona tapadera, con ver eso, todo lo que convivió allí, o sea, las diferentes de tipos musicales, es que Claro, hubo de todo. 8 conciertos de gente local. O sea, Junto con la heavy. gastronomía que juntamos, a lo mejor una cocina muy moderna como son las burgers, las Radoburgers, los crepes de Fábula, Con la que Gachamiga. Mario el Gachamiga nos Claro, hizo claro. Gachamiga y nos hizo paellas. Creo que fue, vamos, yo el llegar allí, me acuerdo una vez que Nacho me lo decía cuando íbamos por ahí por el medio de la calle, yo ya no sabía ni dónde estaba. Yo era el día que más estaba como en una ilusión de mi vida, eran las 4 de la tarde, teníamos que ir a jugar el partido y me dijo Nacho, mira esto porque esto lo has montado tú, esto lo habéis montado vosotros. Y yo miraba así, veía un mogollón de gente y decía, Nacho, yo no estoy para ver nada, yo no estoy para ver nada. Llevamos 3 Monster encima. Era... Y todas estas ideas, esto, porque yo os imagino, no sé si a los tres, pero a vosotros dos, os imagino sentados en un banco, en un parque, Con las pipas. no, comiendo pipas. Esto hace en los años 80 sería fumando porros, pero yo espero que no sea así. Pero comiendo pipas y soltando lo primero que os viene a la mente y un poco decir, sujétame el cartucho. Sí. No, a ver, hay veces que te enteras cuando el otro lo ha llevado adelante. Yo hace poco casi somos conscientes de que íbamos a gestionar no sé qué historia, no la voy a dar detalles, en Cuenca. Porque Óscar tuvo una conversación por ahí y igual, claro, entonces te das cuenta un poco ya cuando estás en la ola. Al final yo creo que lo que es el fin de todas las ideas y tal, sí que tenemos cosas muy en común y pues se apoyan unos a otros, pero no te creas que las pensamos mucho y le dedicamos mucho tiempo a eso, O sea, van viniendo también. A mí me molaría que saliera la conversación del momento de... No había desaparecido en el Cebal Mensa, de ese momento nos fuimos a dar un paseo por la noche, acabamos a las 3 de la mañana, lo menos del paseo aquel. Saca la conversación y así sale. No, pero me gustaría que se hubiera grabado, para que la gente viera lo informal que puede llegar a ser toda nuestra conversación y es lo que acaban derivando, que es muy fuerte. Pero cuéntala. Una conversación de 4 horas. Resúmela. No nos dejes así. No, yo me acuerdo de que era como que ambos teníamos un poco las mismas sensaciones, ¿no? Hostia, qué miedo, ¿sabes? El meternos ahora mismo en toda semejante movida, pero por otro lado decíamos, es que al final es un poco por lo que hemos peleado y lo que nos gustaría llegar a hacer, y al final si tenemos la oportunidad, ¿por qué no cogerla? Claro, era eso, pues como que te estás tirando a un precipicio o te estás tirando a una piscina que no sabes si tiene agua o no tiene agua, no sabíamos lo que iba a pasar o lo que no iba a pasar. Y entonces era un poco eso, pues un rato de... hasta que al final, yo no sé ni cómo, yo creo que ni nos calentamos ni nada, simplemente llegó y fue como una... No, es que no hubo otra. Quiero decir, al final no es que dijéramos, sí, luchamos. No, yo recuerdo que cuando pasó lo que pasó, entre nosotros hablamos, estamos dispuestos tal, y lo primero que hicimos fue preguntarle a otros perfiles que creíamos que a lo mejor se querían echar para adelante, sí se iban a echar para adelante, y nuestra conversación interna de nuestro grupo de directiva era rollo, mira, si estos van para adelante, que vayan y nosotros los apoyamos, rollo, porque ahí estamos cada uno en un lado diferente y haciendo unas movidas diferentes. Entonces nosotros dijimos, el pensamiento era, bueno, si no hay otra opción y nosotros tal, lo que no vamos a permitir es que en Almansa se quede sin baloncesto con la cantidad de chavales y tal. Nosotros ahí sí que veníamos de en verano, estar con muchos chavales. Y fue un poco la opinión general, pero no fue una opinión de 3 o 4 diciendo, buah, a ver si pasa y lo cogemos, o vamos a estar preparados para cogerlo, que va, era rollo... Porque la tesitura era, el pensamiento fue un poco más, ojalá y lo coja alguien, Sí. haya como un proceso de cambio tranquilo, y en Nosotros un echamos futuro, una mano. cuando Claro, claro. nosotros estemos asentados de verdad, porque al final es que no habíamos hecho nada nosotros a nivel Claro, club, a no nivel esperamos federación, es que no habíamos hecho nada, entonces que se asiente todo un poco y cuando nosotros también hayamos crecido y hayamos visto ciertas cosas, vamos para adelante y vamos a hacerlo bien, pero no se dio la situación, no había nada, no había opción y ya es que las fechas en las que estábamos era imposible alargarlo más. Y Alba, yo a ti te veo un poco en medio de los dos. Sí, esto un para poquito intentando poner el sentido común. Para que te hagas a la esto es Samu y yo cada uno por su lado diciendo tonterías, muchas veces tonterías y cosas que se van flipadas, y Alba es como la persona, Álvaro, alguno más por ahí que nos coge los pies y nos dice, a ver, bajar y dejaros de historias que a lo mejor no estamos para... Sí, a ver, cuando... Ese sí, Uri, ese sí. Ilusión. Parece que no, pero es un rol difícil, porque al final yo me siento un poco, no la madre, pero la que riñe, ¿no? El Pepito Grillo. Sí, parece que mi función cuando hay una reunión de directiva, yo me tengo que ir con ganas, pero es como, venga, vamos a discutir.
Porque es llegar y ya antes teníamos un grupo de WhatsApp, entonces antes se pasaban los puntos del día. Entonces tú ya ibas un poco con la idea de lo que iba a suceder. Ahora ya no se pasan ni los puntos del día. Tú ya conociéndonos a todos sabías por dónde iba a ir la cosa. Claro. El otro día, por ejemplo, la última reunión de directiva que tuvimos, se habló del futuro Radofest, que ya es un tema, y de la bomba que no podemos soltar, que es algo que hace que el club cambie de forma cualitativa. ¿Cuándo se puede soltar esa bomba? La semana que viene al principio ya va a estar todo claro. Sí, pues... Principio, pero seguramente está todo claro a nivel interno. A nivel externo seguramente haya que esperar un poco, no sabemos cuánto. No, es que son cosas que se tienen que hacer bien. Continúa, perdón. Entonces, claro, tú vas a una reunión que aparte bajamos solamente de la directiva 4, los 4 que solimos bajar casi siempre últimamente. Y era como, bueno, vamos a tomarnos un zumo, y de repente te sientas tomándote un zumo y te dicen, pues vamos a hacer esto y esto. Y es como, bueno, ¿sabes? Entonces un poco la situación de decir, pero a la vez mola mucho. Mola mucho porque yo creo que si no fuera por personas así, Rado Pacolo no existiría. Yo recuerdo cuando pasaba todo esto, que el club Eceba Mansa aún existía y empezábamos a escuchar los rumores de... Al principio pensábamos que iba a haber una división de la directiva, no que el club fuera a desaparecer. Y yo recuerdo que en ese momento estábamos viviendo Samuel y yo en Alicante y muchas veces veníamos con el coche juntos. Y yo le preguntaba a Samuel, ¿pero a ti te haría ilusión cogerlo? Y Samuel era como, bueno, hacías un poco el... Hasta luego, Fer. Adiós, Fer. Se hacía así un poco el remolón, pero a la vez le veías la cara y decías, evidentemente le hace muchísima ilusión cogerlo y poder decir, puedo dejar mi grano de arena. Y una cosa que no hemos dicho, como pase todo lo que tiene que pasar y el Radofest vaya para adelante con lo que puede llegar a ser, va a ser mínimo el doble de impactante que fue el Radofest del año pasado. O sea, creo que van a venir equipos que profesionalmente sean una locura. Pero esto ya lo hemos hablado, quiero decir, esto ya sabemos un poquito de qué va el tema, esto ya lo habéis comentado. Pero tienen que aprobar. Claro, eso Sí, está evidentemente por tienen nuestra que parte aprobarlo, está a tope. Sí, o sea, si nos aprobaran lo que nos tienen que aprobar, hablamos de que los premios del Radofest y el nivel del Radofest va a ser un nivel que entra en el circuito pro de 3x3, entonces eso es lo que mueve en mucho. Sí, París, Dubrovnik, Berlín, Almansa. Por ahí. Rado Por ahí, sí. Pacolo. Por ahí va el tema. Sí, porque ahora hay que ponerse el nombre de ciudad cuando entres en el circuito. Por ahí va el tema. No, es verdad. Pero no creo que entremos con lo que va a venir aquí. Pero bueno, lo jugaremos. Vamos con el siguiente, Deporte y Juventud, que era el tercero que teníamos preparado. No fue el tercero, creo que ha sido el sexto o el quinto que ha salido que hemos sacado al mercado. Pero en cualquier caso lo mismo da, o sea, al final lo mismo, vamos a repasarlos todos. Deporte y Juventud, como digo, es ese en el que pues estuvimos ahí en el Rado Center, con esa cantidad de gente que practica deporte en Almansa, diferentes deportes, atletismo, recuerdo, voleibol, gimnasia rítmica, baloncesto, bueno, que estuvimos allí con varios chavales. ¿Qué traéis de ahí? A ver, yo es que tengo una concepción muy a lo mejor social o de lo que debería de ser el deporte o cómo se debería de ver el deporte, y la verdad es que el hecho de juntarnos los clubes de Almansa, que pues eso, que cada uno trabaja de forma diferente o con cosas diferentes o son deportes diferentes, y un poco poder hacer cosas juntos, a mí es de las cosas que más me ha gustado. De hecho, yo en la carrera y en los estudios posteriores y demás, de las cosas que siempre he presentado y que siempre me han gustado son proyectos rollo donde el deporte sea algo integral, donde realmente se forma el deportista con muchos deportes, que no es que tú desde los 3 años ya tengas que ser jugador de X deporte, eso me parece algo bastante... Entonces es uno de los que más me gustó, y ver allí a las chavalas de natación, de vóley, de gimnasia rítmica y de tal, que además estaban súper ilusionadas, pues moló mucho, la verdad. Que Rado Pacolo, pues eso, la parte, ¿no?, o algunas de las letras de Rado Pacolo, que no es baloncesto, que es otras cosas, en las que a mí más me gustan. ¿Qué traéis vosotros de ese podcast? Pues yo creo que un poco lo mismo, ¿no? Porque al final esa sensación de hermanamiento, ¿no? Porque es como dice Samu, somos independientes, cada club a lo suyo y a veces ni coincidimos. Parece que nos centramos más en coincides cuando vas al pabellón y están ellos saliendo y viceversa, pero no hay un hermanamiento real, y yo creo que estaría muy guay
llegar a hacer algún proyecto ya en un futuro, cuando tengamos algo más de tiempo. Uy, eso, que es otro, sea... eso es otro sujétame el cubata. Claro. Ha sido ella. Ahora ha sido ella. Está grabado. Que sea rollo más integral, como dice Samu, bien de juntarnos, ¿no? Porque al final nosotros, en el año y pico que llevamos, o 2 años, yo no sé el tiempo que llevamos, como club de deportivo en Almansa, hemos aprendido un montón de cosas. Entonces no me quiero ni imaginar las cosas que ha aprendido el club de atletismo, que tendrá tropecientos años, o el club de fútbol. Entonces al final creo que podríamos llegar a enriquecernos mucho. Y aparte en ese programa, yo creo que con lo que más me quedo, o lo que me hubiera gustado más que se quedara, es de la parte positiva que aporta a los jóvenes, a los adolescentes, etcétera, practicar un deporte, ¿no? Es como que es ese flotador, ¿no? De ese salvavidas de que al final la adolescencia es una etapa muy dura y muy difícil y tienen que atravesar ciertas cosas que son muy complicadas de gestionar. Y si tienes un sostén y una red de apoyo, que es la que te da, por ejemplo, un equipo, si estás en un deporte de equipo, o por ejemplo la natación que decía, nosotros no somos un deporte individual, pero realmente funcionamos como equipo, pues les va a ayudar un poco a atravesar todas esas etapas. A mí ese fue el concepto de podcast, por cómo transcurrió, que más me gustó de todos los que hemos hecho, porque creo que la situación y lo que se vivió y las cosas, al final te das cuenta de que tienen muchísimas cosas que extraer todos los deportes y que tienen muchas cosas en común, aunque son súper diferentes, tienen un montón de cosas en común. Y un poco lo que dicen ellos es la sensación que yo tengo con el Rado Center y de la que tan orgulloso me siento de haber creado el proyecto del Rado Center, de que lo que vemos allí no es que voy a tener al futuro, no, es que el chaval que es juvenil está compartiendo espacio con el infantil y el infantil está compartiendo espacio con el cadete y la cadete está compartiendo espacio con la chica del infantil. Y al final esa sensación, si la lleváramos a gran escala como propone mi hermana, que lógicamente hay un sujetador en el cubata y ojalá... Lo estoy dando vueltas. Es algo súper chulo, al final el colaborar todos los deportes de Almansa, que creo que a todos nos une lo mismo y a todos tenemos las mismas motivaciones, aunque seguramente las busquemos de una manera diferente, creo que podría ser súper chulo el juntarnos de alguna forma y hacer todo muy parecido, ¿no? Y tener... Es que la lucha chula no sería... Pues la natación tiene X jugadores, X deportistas, el baloncesto tal, la lucha chula sería, en Almansa hay 10.000 chavales de 3 a 18 años, porque hay 5.000 que no hacen ningún deporte. O sea, igual entre los clubes hacer que cada uno esté en el que más le guste, más le encaje o más le apetezca, pero que esa debería ser la lucha de verdad, no incluso competir a ver si decimos que se borre de uno o tal. Muchas veces hacemos cosas fatal, que a nosotros nos ha pasado este año, que, claro, no te das cuenta, son cosas que tal, pero por ejemplo, hay varios chavales nuestros que querrían apuntarse y no se apuntan porque están en fútbol, y es que les coinciden horarios, ¿sabes? Que son cosas que tú dices, joder, pues si hubiéramos tenido ahí un mínimo de comunicación y no hubiéramos puesto horarios a la vez, pues seguramente los chavales estarían haciendo las dos cosas, o incluso una propuesta en la que no tengan que hacer 3 días con uno y 3 días con otro, que hagan, o sea, como que habría muchas cosas, evidentemente son cosas muy difíciles, son cosas que no se han propuesto nunca y que los cambios llevan tiempo, pero que debería ser la verdadera lucha, como dice Óscar, de que la gente haga deporte, bueno, y Alba también, que la gente haga deporte y que no sea que hagan mi deporte. Ojalá lleguemos a ese punto. Luego, aparte en ese podcast, yo creo que el hecho de saber o dar a conocer, sobre todo porque al final sí que es verdad que vosotros sois un club de baloncesto y quien más va a ver esto van a ser los chavales de la cantera vuestra del baloncesto, pero saber que hay otros deportes y que el qué y el por qué existen o se hacen esos deportes y el qué y el por qué hay chavales que deciden practicar esos deportes, pues también les enriquecen y como decíais vosotros, ¿no? Al final hay muchos puntos en común en todos los deportistas, sobre todo en los chavales. Sí, ¿no? Y al final nosotros es verdad que a los que más rápido llegamos son a los chavales de nuestra cantera, pero el objetivo precisamente de este proyecto Erasmus es llegar a un público más amplio, que en eso, por ejemplo, Mimit nos ayuda muchísimo porque el poder emitir los programas en una televisión local hace que entre a la casa de todos los almanseños y almanseñas sin que nosotros hagamos ese esfuerzo de darle al play en el vídeo de YouTube. Entonces, al final, un poco ese podcast, si lográramos que llegara a los jóvenes que no practican ningún deporte, cumpliríamos realmente con el objetivo que tenía ese proyecto. Y a mí me enorgulleció mucho, porque como dice mi hermana, yo me siento muy orgulloso de Almansa y me gusta mucho Almansa y creo que tiene un montón de posibilidades, el ver que todos los chavales y las chavalas que contestaban a las preguntas
contestaban y se nota que en sus respectivos clubes no les dicen vamos a ganar, vamos a tal, no, les educan en valores, les dan una metodología, tienen cosas. Y con lo que te contestan las chicas y los chicos que vinieron al podcast, dices, es que hay cosas en la cabeza. Se nota que lo que hacen diariamente en sus deportes no es voy a o voy al baloncesto y hago 17 entradas seguidas con la izquierda, 17 con la derecha, el entrenador está aquí mirando el móvil, voy a ver si me ha mandado un mensaje, hablando con no sé quién, No, es que se nota que hay gente que les está inculcando valores, que les está ayudando a ser mejores personas y que no está pensando en ellos como simples herramientas dentro de un equipo, que al final es lo último en lo que creo que debería de pensar un entrenador de formación. Entonces a mí me hace sentir muy orgulloso. El podcast, cuando terminó, me hizo sentir muy orgulloso de decir, macho, parece que hay futuro y que la gente ve como nosotros el deporte. Y que las cosas más o menos se hacen bien, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, al final los chavales en cualquier escuela deportiva, independientemente del deporte que sea, lo primero que se les inculca es que aquí no hay exigencias, aquí venimos a divertirnos. Lo primero es divertirte y pasártelo bien. Luego si se gana, evidentemente, mucho mejor, porque a todo el mundo nos gusta ganar. Y esa es la filosofía que yo creo que en Almansa se lleva en prácticamente todos los clubes deportivos que hay, y es una buena filosofía, sobre todo para el deporte base. Es verdad que a lo mejor así pues no consigues sacar una estrella del deporte, porque o sí, pero igual no. Tampoco porque no les vas a exigir, es decir, un chaval que sale que destaca en un deporte es porque desde muy pequeño le han exigido y seguro, o quizás no siempre, pero en muchos casos, ¿no? Sí. Le han exigido resultados. Aquí no se hace eso. Puedes sacar evidentemente unos grandes deportistas, no digo que no, que puede ocurrir, pero a lo mejor es más difícil, pero quizás el objetivo no sea sacar grandes deportistas, el objetivo es pues que los chavales hagan deporte al final y que se diviertan. Lo decía mucho de los chicos y de las chicas que estuvieron allí, ¿no? No, yo es que entré a voleibol porque mi amiga jugaba a voleibol y me dijo, vente a verlo, y lo probé y me gustó, o la natación, en baloncesto, 3/4 de lo mismo, ¿no? Al final se trata un poco de eso, ¿no? Que la filosofía principal sea baja, juega, diviértete. Claro, y es que, cogiéndote un poco el hilo, para mí es mucho más importante, o sea, para mí, en la mentalidad que tenemos de ver el deporte, es mucho más importante que ese posible chaval que llegue a la élite siga sus pasos naturales, o sea, a que ese posible chaval muchas veces lo que pasa es que porque destaca mucho en edades tempranas, se le quema de tal forma que cuando llega a los 16, 17 podría seguir siendo y podría ser bueno y podría tener contratos y el chaval ya no le gusta. O sea, en Castilla-La Mancha, para mí en el tema de selecciones es un tema que está un poco, que hay que trabajar y llama la atención porque todos estos chavales que han estado en selección o que han destacado en esas edades, luego llegas a senior y es que ya no juegan. O sea, ya no juegan porque son chavales que desde alevines los han tenido en 3 equipos, los han tenido reforzando, los han tenido exigiéndoles, cuando lo han hecho mal se les ha juzgado, cuando un día no han rendido igual que los otros se les ha dicho tal. Y son chavales que al final podrían haber llegado mucho más lejos y por el correr o el exigir cuando todavía el chaval no tiene esa motivación por el deporte, que te los cargas, y para mí eso es un problema mucho más grande que bueno, que si alguno podría haber llegado a jugar en Leporo y al final jugar en Les Plata, porque ha tardado más tiempo en... Entonces ese tema es que es muy difícil el cómo se enfocan esas cosas. Y luego el enfoque de que es llegar lejos, porque Claro. para mí llegar lejos no es llegar a Leporo o llegar a Les Plata o llegar a ver, a CB igual, un contrato millonario, igual ahí sí que has llegado lejos. Pero me refiero, la diferencia real entre un jugador de Les Plata y un jugador de Primera Nacional será súper amplia en juego, pero luego a nivel de condiciones hay gente en Primera Nacional que sus condiciones profesionales son muchísimo mejores que las de un jugador de Les Plata. Entonces, para mí llegar lejos es conseguir llegar a donde estés disfrutando y disfrutar de lo que haces. O sea, al final creo que le metemos mucha presión o que tenemos muchos ideales de cómo debería de ser la formación o de cómo debería de ser un deportista cuando ya se ha desarrollado, y yo creo que estoy muy en contra de la ideología que tenemos sobre eso. Para mí no tiene que ser el objetivo llegar a Les Plata, a Leboro, o llegar a primera, segunda, a primera ref. Para mí el objetivo tiene que ser muy diferente y creo que ese es el gran problema, y por lo que yo conozco a muchísimos, bueno, de mi generación yo no voy a hablar porque estamos 5, pero bueno, estamos 5 jugando activamente, de la de Samu queda 1, o sea que al final nos ponemos metas o nos ponemos objetivos que lo que hacen es que cuando no se cumplen o cuando no son reales, me hace que me decepcione, que no empiece a no disfrutar y acabe terminando mi etapa en ese sitio, en ese lugar. Claro. Y aún así, sobre todo por lo menos el baloncesto, que es un deporte de equipo, si lo haces bien, naturalmente el propio equipo al final va a querer ganar.
O sea, yo he bajado a ver algunos partidos de cantera y entre ellos se exigen, pero de una forma mucho más respetuosa, ¿no? Entonces, al final, si lo haces bien y gestionas un equipo que entre ellos tienen una dinámica sana, se van a forzar a ser mejores y al final van a acabar ganando y van a acabar saliendo muy buenos jugadores. Claro, no, si al final, y yo he sido directivo de fútbol, de deportes en edad escolar, de la escuela de fútbol base, y al final la filosofía también era la misma, es decir, que los chavales bajen, que disfruten, que se lo pasen bien y que si hay alguno que pueda llegar, pues perfecto, pero que no se va a trabajar específicamente con ese niño para que llegue, se va a trabajar con todos exactamente igual y esa es la filosofía. A mí como medio de comunicación, a mí me encantaría tener a 3 campeones del mundo, 2 campeones olímpicos, 4 jugadores de primera división en fútbol, 4 jugadores de ACB, claro, a mí me encantaría, sería para mí maravilloso, pero yo también soy partidario de que al final el deporte base se trata de que los chavales ya no solo se lo pasen bien, sino que quieran seguir jugando a ese deporte cuando ya no sean tan niños. Y luego el que pueda destacar que sí que se den todas las condiciones que se tienen que dar para que pueda pues llegar a este tipo de sitios, tampoco se le puede cerrar las puertas. No, claro. Hay jugadores en nuestro club que están motivados, están a gusto y claro, lo están disfrutando y hacen 7 entrenamientos. Lo que me refiero es que muchos chavales desde muy pequeñitos ya se les encamina a eso, se les encauza a eso y se trabaja mucho con ellos para que sean así. Pero que yo prefiero la otra filosofía, yo prefiero la filosofía de grupo. Claro, y que luego dentro de ese grupo si hay 2 que hay 2 que destacan, una motivación extra, que quieren, que te lo piden, que se les queda corto, pues nuestro club te diría que más de la mitad de los chavales juegan con 2 equipos. O sea, están con su equipo, hacen sus 3 días y luego siempre hacen un extra. O, vamos, yo con los infantiles, que le abrí las puertas a varios, todos los días entreno con 16 o 17 y son 11 en el equipo, o sea que bajan muchísimo. Y con los cadetes más de lo mismo. O sea que esa parte, vamos. Vamos con la siguiente. Juventud y valores. Aquí también lo pasamos bien, en este podcast. Este fue muy chulo, ¿eh? Este también fue en el Rado Center. Aquí estuvimos hablando de esos valores que aporta el deporte a la juventud. Recuerdo que estaba Jaime, que estaba Miguel Ángel Molina, Benjamín. estaba Benjamín. ¿Qué sacáis de ahí? Juntamos la verdad que como perfiles muy diferentes, sobre todo en tema de edad, creo que había uno de cada edad, pero yo creo que de lo que se habló y lo que se trató fue una pasada al final. Se les quedó súper corto. Es más, Jaime hoy justo me ha escrito un mensaje y me ha dicho que deberíamos de hablar de ciertas cosas, de actitudes y de cómo se dirigen los chavales a los árbitros, los padres a los entrenadores, un poco que tratáramos esos temas. Ojalá, Jaime, pero no hay tiempo para todo. Además, hoy no estamos aquí para eso. Claro. Pero que fue todo lo que se sacó en ese podcast, vamos, fue súper enriquecedor. Es que yo cualquier chaval que me preguntara le diría, si tienes un rato ponte el podcast y escúchalo, porque creo que hay muchas cosas que te van a hacer poner un enfoque diferente y verlo de otra manera, y creo que te puede venir muy bien. A mí ese podcast me parece, bueno, es que creo que en todos lo he dicho, pero es que creo que hemos hecho podcasts muy buenos, la verdad. Es el que más te gustó también. El otro fue, el modelo que más me gustó fue el otro, porque vinieron los chavales, por cómo lo hicimos un poco, pero este podcast fue mi favorito. De los que hemos hecho, yo creo que fue mi favorito, el más dinámico, el que más temas se pudieron tratar y que yo más importancia les di. Luego metimos una sección muy interesante, que fue la del impostor, hicimos bastante el canelo. Ahí hicimos mucho el idiota, eso es verdad. Hicimos mucho. A mí se me gustó mucho, sí. Llevamos 4 podcasts repasados, bueno, acabamos de empezar a repasar el cuarto. El primero le moló mucho, fue el que más le moló, el segundo fue en el que más le disfrutó, el tercero en el que más le gustó y este es el que más... A ver, le quedan adjetivos todavía. Tranquilo. Eso define un poco que lo que hacemos es porque creemos en ello, ¿no? Al final, si no nos gustara lo que estamos haciendo, pues... Pero lo que mola de hacer este tipo de proyectos es decir, ostras, qué orgulloso estoy de que se han hablado de los temas que yo quería hablar. Y aparte que yo, lo que más me ha gustado de este proyecto es que yo venía a los podcasts, ¿no? Nosotros cuando lo redactamos y lo presentamos, pues tenemos una idea, que te la comentamos aquí para hacer un poco el guión, pero luego en todos los podcasts acaban hablando cosas que yo ni tenía previstas. Entonces al final yo creo que eso enriquece mucho. Y el podcast este de que estamos hablando ahora, yo creo que una de las cosas más chulas que se saca es no dar por hecho ciertas conversaciones, sino que hay que tenerlas y hay ciertos valores que hay que recalcar y hay que recordar que debemos de fomentar y de transmitir a los jóvenes y no dar por hechos que los van a asumir, porque luego se ve la realidad y hay muchos jóvenes que van tan a lo loco, sobre todo como hablábamos antes, ¿no? Pues chavales de 12, 15 años,
que no se paran a pensar y no son conscientes a veces del daño que pueden estar haciendo al de al lado o del tipo de actitudes que pueden llegar a tener. Samuel. Bueno, en este podcast fue en el que Óscar me insultó públicamente en directo. Yo lo escuché luego, me lo puse luego y está muy chulo. Además que justo a las personas que se juntaron ahí pues les tengo mucho cariño a todas. Vente para acá porque te sales de cuadro. Sí, Vente un poquito para acá. discapacitado. ¿Discapacitado? ¿Por qué? No, pero porque leí mal la palabra. Leí mal la palabra ¿Te equivocaste? Claro, no sabía que estábamos hablando de ti. Que... Si no, porque te iba a decir eso. No. No tendría sentido, ¿no? No, a ver, yo lo digo aquí públicamente. Yo tengo un 21% de discapacidad. Lo tengo justificado. O sea, que era buena la palabra que dijo, lo que pasa es que la gente no le siguió. No lo entendía. ¿Y vosotros? ¿Vosotros? No sé, ¿cómo lo pasasteis en el podcast? ¿Qué Yo valores sé, creéis que os ha aportado a vosotros todo esto? Fue de los que no pude estar, pero eso sí que me lo he visto, me coincidía con entrenamientos. Y al final, el concepto que ha dicho Alba, un poco con todos los valores que se trataron, que se habló de honestidad, de empatía, se le dio mucho valor, son valores que el problema es que los damos por hecho. O sea, en gestos muy simples, o sea, tú llegas a un grupo, ves al grupo y ya das por hecho que saben ese tipo de cosas. No ese tipo de cosas, la práctica, ¿no? O sea, que saben que sí, que hay que ser empático y ser buen compañero, pero no caen en que eso a lo mejor es darle la mano al compañero cuando se cambia, o que si uno está mal hay que ir y preguntarle, o que si uno llega un día y no... En cosas pequeñas son donde yo creo que ahí la labor de entrenador es muy importante, porque al final hay una frase que dijo, no sé si la dijo en el podcast, pero siempre la dice porque la dijo aquí en Almansa en el curso que hizo él, que siempre la nombra y tal. Y él defendía que los deportes no tienen valor, o sea, no tienen valores, que siempre se dice el deporte tiene un montón de valor. Los valores los transmiten las personas que hacen esos deportes. Y al final, el propio deporte puede tener valores súper negativos, que también se han visto, ¿no? También salen en las noticias últimamente un montón de casos de que en el propio deporte hay casos de racismo, de homofobia y de cosas que no son nada positivas. Al final, tienen que ser las personas y la responsabilidad muchas veces es de los entrenadores, de no dejar pasar ese tipo de cosas. Entonces, yo animo igual a que ojalá y todos los chavales se lo escucharan, porque los entrenadores pues nos harían mucho trabajo, pero sobre todo a los entrenadores a que tengan presente que las cosas que se supone que tenemos claras, las apliquemos. A los entrenadores, y también un poco uniendo con lo que dice mi hermano que le ha dicho Jaime, la afición, que muchas veces esos valores también tienen que llegar al público general. Nosotros en este caso hablamos de afición, pero podría hablar de cualquier persona que va por la calle. Que si conseguimos un poco a veces trabajar esa empatía, esa honestidad, ese respeto, vamos a conseguir otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hablando de lo de homofobia en el deporte, hace poco salió el caso de un árbitro, ¿no? ¿Lo habéis escuchado? Que le pagaron una paliza. Que le pidió matrimonio a su marido, bueno, a su marido no, a su novio, y luego le pegaron una paliza. Y dices, jope, eso fue hace 2 semanas, quiero decir, estamos en el año 2026. ¿De verdad te molesta que un árbitro sea gay a estas alturas de la vida? Pues por eso mismo digo lo de que no hay que dar por hecho, porque hay gente que sí que le molesta que haya un árbitro que sea gay. O luego vemos casos de racismo igual en el deporte, que si a Vinicius le dicen esto, que si al otro, y dices, a estas alturas... Lo de Vinicius... Sí, bueno, pero me refiero... Claro, me refiero que Vinicius porque a lo mejor lo dice, pero seguramente hay otros muchos jugadores de fútbol, baloncesto que no lo dicen y que reciben ese tipo de mensajes de odio. Me vi un partido en Albacete el otro día de Copa del Rey con Borja Iglesias, que porque se pinta las uñas le decían, y mira a nuestro pobre amigo Cachumbo. Y aparte Borja Iglesias ni siquiera es gay. No, claro que Quiero no. decir que es como ya llevarlo pero a un... se quiere pintar el ojo. Claro, por eso te digo, ojalá y saliera un jugador de primera división muy conocido que diga abiertamente soy gay. Ojalá, porque lo necesitamos. No. Pero me refiero a que haga un poco de defensa. Yo creo que en ese podcast la empatía es el valor que más, lo comentabas tú, Samu, es el valor que más se puso sobre la mesa, ¿no? El tema de la empatía, el hecho de que todo el mundo pues, intente ser un poquito empático con el compañero, con el rival. ¿Es la empatía el valor fundamental que aporta el deporte? A ver, en los deportes de equipo, de una forma profunda, es como se dijo, puede ser el inicio a dar otros valores. A mí hay otros
que me parecen también muy importantes. Yo hago mucha referencia a ser humildes también. Creo que la humildad en deportes de equipo hace un papel muy importante, porque al final no tienes que demostrar, aunque seas el mejor, que eres el mejor siempre. O sea, hay veces que no necesitas que un compañero sea el mejor, necesitas que un compañero haga otras cosas para que el equipo vaya bien o para que tú vayas bien. Entonces, ser humilde y en las propias acciones. O sea, yo es un concepto que uso mucho para entrenar, porque muchas veces por no ser humildes hacemos acciones que nos perjudican. Para mí es uno de los que más me gusta utilizar. Pero sí, a ver, es que la empatía es difícil estar en contra de que sea un valor fundamental, desde luego. Yo creo que depende mucho del entorno, pero hay en entornos que lo que se promueve o lo que se llega a crear es lo contrario a la empatía. Y en entornos de equipos, de deporte, yo he estado en equipos que lo que se ve en el equipo es que el de al lado se alegra de que este haya fallado porque así me toca jugar a mí y este se va al banquillo. O sea, al final llegamos a un punto en el que ¿a dónde quiero llegar? Seguramente el de Plata, Leboro y ACB, el de al lado no se alegre de que tú metas 20 puntos o juegues 25 minutos, el de al lado se va a alegrar, no creo que se alegre, pero si te doblas el tobillo y te toca estar una semana descansando, a lo mejor el de al lado saca una pequeña sonrisilla. Entonces creo que depende del entorno en el que estemos y cómo lo enfoquemos, porque yo he visto, el año pasado yo entrenaba a los benjamines de Rado Pacolo, y en el circuito benjamín, que estás con niños de 8, de 9 y de 10 años, que son niños, he visto actitudes de entrenadores que dices, es que claro, es que es imposible que se desarrolle un poco la empatía, lo que va a querer es jugar y meter 25 puntos y le va a dar igual, él quiere acabar el partido y haber metido las máximas canastas, y que ese, si no toca el balón, lo ve perfecto y lo ve genial, y como su entrenador en ningún momento habla de nada de esto, lo único que habla el entrenador es de que hay que ganar y que el único objetivo real es ganar y que el que más puntos meta es el mejor. Creo que lo que llevamos el deporte es hacia que la empatía y el compañerismo y el que estamos jugando 2, 3, 4 y 5 y no estoy jugando yo solo, lo llevamos a otro lado. Por eso yo propongo abiertamente que creemos una federación de 1 por 1 y que haya entrenadores y que todos estos entrenadores se vayan a la liga de 1 por 1, los jugadores que juegan así, yo se lo digo mucho a los chavales que entreno, que se vayan a la liga de 1 por 1 y que hagan una competición ellos solos y que disfruten todos de su competición de 1 por 1 y jueguen uno contra el otro, se piquen, el entrenador esté ahí, así en su historia, y yo creo que seríamos todos muchísimo más felices, la verdad. Hay que proponerlo. Sujétame el cubata. Voluntariado, que fue otro de los temas que abordamos. ¿Este qué te pareció? A mí este me sorprendió. A mí este fue ¿qué más te sorprendió? Este fue sin duda el que más me sorprendió. Porque yo al final es de un tema en el que, es lo que le dije a ellos, yo no conozco a nadie de mi círculo que esté metido ni en Cruz Roja ni en Protección Civil. Entonces el escucharlos a ellos cómo contaban las cosas, que las cuentan con el mismo cariño del que nosotros hablamos de Rado Pacolo, del que tú hablas de Balón Parado. Al final, sabes que lo viven tanto y lo hacen tanto algo suyo, algo que realmente no es suyo, porque es de todos, es algo que está haciendo una labor social que ni les repercute, a la mayoría de ellos no les repercute económicamente ni les da nada, y el ver la importancia y el valor que le dan, a mí me sorprendió mucho y me hizo ver que, oye, que igual a veces estamos demasiado cerrados a nuestra historia y a nuestras cosas y vemos muy poco lo que deberíamos de ver, y quizás esa gente sí que necesita ayuda y sí que necesitaríamos abrir un poco más el prisma y decir, oye, a lo mejor dedicarle 18 horas a la play a la semana o 18 horas al baloncesto a la semana, si le dedico 16 y 2 horas me dedico no a meterme en Cruz Roja o en Protección Civil, me dedico voy a hacerle la cena a mi madre o a fregarle los platos a mis padres, a lo mejor hiciéramos algo más de voluntariado, yo creo que tendríamos una sociedad mucho más... No sabes que esto lo van a ver tus padres, ¿no? No sabes que esto lo van a ver tus padres. Mi padre se ha visto, creo que es de las únicas personas que se ha visto desde el minuto cero, desde que empieza hasta que finaliza, se ve hasta los créditos. Todo, se ve todo entero de todos los podcasts. Creo que es la única persona, la gente normal está viendo un podcast, le da 2 veces y más 10, se va bajando un poco. Pero yo creo que él se ha visto todo entero. Entonces nada, creo que me he ido un poco, pero que a mí ese podcast me sorprendió mucho, porque no conocía la faceta de Almansa, el curro que llevaba detrás, y el ver que está todo tan bien organizado y tan bien gestionado y que hay personas tan profesionales detrás, a mí me sorprendió. Es que Cruz Roja y Protección Civil son 2 entidades que pensar en ellas como voluntariado a veces hasta cuesta, porque son tan grandes y gestionan tal cantidad de recursos. O sea, por ejemplo, cuando pasó lo de la Dana y se fueron todos los de Protección Civil allí a las ciudades donde había pasado lo de la Dana a ayudar, y estaban al mismo nivel que los bomberos, que la policía local, que la policía nacional, que o sea, era... Exacto, es como muy fuerte decir, son gente voluntaria, gente que dedica su tiempo a formarse, porque tú no puedes dedicarte a la Protección Civil sin tener una formación básica,
y que están poniéndose al mismo curro que se pone una persona que tiene un sueldo de funcionario, quiero decir, es una pasada. Y al final el concepto de voluntariado es un concepto que da que hablar, porque creo que hoy en día vivimos tan encerrados en la cantidad de cosas que tenemos que hacer al cabo del día, que a veces es imposible decir voy a hacer un voluntariado porque es como si es que no me queda tiempo. Si trabajamos 8 horas, si encima te metes en un club que te dedicas 27 horas a la semana, que es mi voluntariado personal últimamente, y al final es que dices, si es que no tengo tiempo para más. Y es una pena porque alguna vez que yo he estado metida en alguna cosa parecida al voluntariado o en alguna asociación de voluntariado que sí que he podido colaborar en muchas ocasiones, la satisfacción personal a nivel egoísta, porque al final el voluntariado al amor de dar todo por lo demás, pero siempre te vas a llevar algo tú, si no, no lo vas a hacer. La satisfacción personal que te reporta y los aprendizajes que genera ese tipo de lugares no te los da ningún otro sitio. Y es una forma de crecer y también tener un contacto, sobre todo cuando eres más joven, con el trabajo, ¿no? Porque al final, cuando tienes 16 años, pues no te vas a poner a trabajar, hay gente que sí. Pero si puedes tener un contacto con un voluntariado, te va a ayudar a desarrollar ciertas habilidades que luego te van a hacer súper útiles y a conocer el mundo de una forma muy distinta. A mí el concepto ese me parece algo increíble, o sea, el hecho, o sea, yo no conozco a nadie que lo hayamos liado para venirse a colaborar en alguna de las actividades que hemos hecho, que luego no le disfruta muchísimo, o sea, pero muchísimo. Rollo la que más puedo hablar un poco porque más se parece es la plantación que hicimos en colaboración con Arba y demás. Al final para nosotros no podemos llamarlo voluntariado porque entra dentro de nuestro proyecto, pero la gente que subió ahí sí que fue voluntaria, aunque fue una mañana. Y es que muchos te lo dicen, o sea, es que lo siguen recordando como una de las mañanas más chulas, que más disfrutaron, que mejor se sintieron, que siguen subiendo ahora los árboles. Plantaciones, igual, cuando estábamos en el centro joven también hicimos varias, y hay mucha gente que apadrinó árboles y tal. Y te da mucha rabia el hecho de que muchas veces le tengas que decir a la gente, a ver, que sí, que eso es un voluntariado, que vas a venir, vas a estar 4 horas haciendo algo, no te vamos a pagar nada, pero es que es el mejor plan que tienes, como mejor te lo vas a pasar, vas a almorzar gratis, te vas a llevar algún detalle, vas a estar con gente que hacía tiempo que no veías, y a mí me da mucha rabia ese concepto de que hay veces que se lo dices a la gente y te mira así como diciendo, o pidiendo, o diciendo, bueno, ¿y qué tenéis? ¿O a cambio de qué? O tal, y luego es que te dan las gracias, siempre pasa. Entonces, pues, animar a la gente a que sea mucho más abierta. O sea, aquí en Almansa, además, somos una ciudad que hay constantemente cosas. Mañana hay un concierto que organiza La Par en apoyo a los refugiados y que igual, que es que la gente que vaya, yo llevo un montón de entradas ahí en la cartera, se lo vas diciendo a la gente y parece como, no me he enterado, bueno, no sé si iré, no sé si tal, y luego toda la gente que va va a disfrutar muchísimo y se lo va a pasar genial. Entonces que al final también el concepto de voluntariado no es estar 8 horas en una mina acabando, ni mucho menos, o sea, se sacan muchas cosas positivas. Y te ayuda a salir de tu zona de confort un poco. O sea, a conocer cosas nuevas, a personas nuevas, a poder moverte en otros entornos que no te mueves en tu día a día. Sí. Y luego al final, en esa época se habló de Cruz Roja, se habló de Protección Civil, pero hay otros muchos voluntariados que se pueden hacer, ¿no? Nosotros tuvimos uno en Alicante muy chulo, cuando estábamos allí, que es de una asociación de Arquitectos Sin Fronteras, que lo que hacen es, en barrios marginales que la comunidad ha llevado a que estén un poco abandonados y hay vertederos gigantes o zonas muy peligrosas para los nenes, se dedican a limpiarlas y poner huertos urbanos en esas zonas. Y nosotros estuvimos haciendo uno ahí en Alicante, en el barrio del Cementerio, y la verdad es que yo es de los recuerdos más chulos que tengo. Y siempre que paso por Alicante y puedo acercarme, me acerco. Y es un proyecto que animo a quien sea a buscarlo, porque ha ido a más. O sea, ahora, después de que hiciéramos el huerto, se hizo un parque con columpios, se hizo un mural gigante, se puso un tablado porque allí es un barrio gitano y hacen un montón de conciertos los fines de semana. O sea, es un proyecto que yo creo que literalmente ha cambiado un barrio entero y un montón de familias. Y empezó por hacer hoyos y limpiar. Eso fue literalmente cavar en la mina durante 8 horas, ¿eh? con una aza, cavando en la arena ahí, montando un huerto. Vamos, yo de los que he hecho así que tal, que más cariño que tengo y que sin duda alguna volvería, pero vamos, sin pensarlo. Y vosotros no sé si tenéis más proyectos de este tipo. Hombre, hemos presentado uno, vamos a decir el nombre, que está muy chulo. Para el real. Almansa con alas verdes. Almansa con alas verdes. Hemos presentado un proyecto. ¿Podemos decir de qué se trata o no? Es sobre todo medioambiental.
O sea, son 6 actividades muy ambiental y naturalista y animalista. También tocaríamos ahí varias cosillas con los animales. Que ojalá, es que estas cosas no me gusta ya contarlas porque como hemos presentado tantos, y ha habido algunos que nos han dicho que sí y otros que no, pero claro, cuando cuentas Pero los que tampoco luego está te mal dicen que tú no, digas lo que presentas, luego se aprueba lo que se aprueba, pero... presentar hemos presentado 5 o 6. O sea que hemos presentado bastantes. Y si con que nos aprueben 2 ya va a haber de qué hablar. O sea que ojalá. Ojalá. Y el poshuerto lo puedes contar también. Sí, con después del huerto. No, pero contarlo. No, a ver, fue una pasada, nos integramos, es que encima nos integramos mucho con la cultura de allí y saben pasárselo mejor que nosotros. O sea, luego nos invitaron a cenar, a comer y era rollo, pues lo disfrutamos mucho, la verdad. O sea, totalmente con la cultura gitana de cómo ellos viven una fiesta y nosotros éramos chavales de 18, 19 años. Yo alguno más y la verdad es que, vamos, yo lo recuerdo como una de las noches que mejor me lo he pasado, desde luego. De ahí, de ese voluntariado que has comentado, lo único que has dicho mal está hablado. Ah, tablado. Sí, porque si es Tablao. un barrio gitano es un tablao. Sí. La verdad es que sí. Eso es así. Bueno, y ya llegamos al que en teoría iba a ser el último, que no ha sido el último de los que hemos presentado, pero que era el que con el que queríamos sorprender a todo el mundo, y yo creo que lo conseguimos, que fue el de política, políticos y juventud. Vaya podcast ese, ¿eh? Alba. Sí, fue un podcast que a mí me sorprendió mucho por lo que decíamos antes de mostrar otra cara de los políticos, porque ahora, bueno, en breve ya empezamos con la pre-campaña y nos vamos a cansar de escucharles. Empezamos con la pre-campaña. No, estamos constantemente en pre-campaña. Pero me refiero Es que una cosa estamos constante. acostumbrados a escucharles en cierta parte, ¿no?, de lo que tienen que hacer, ¿no?, de hablar de, pues en este caso los que son del ayuntamiento, de lo bien que lo están haciendo, y los Y que de lo son de la feo que es el otro, sí, oposición, siempre igual. de lo mal que lo están haciendo. Y el poder conocerlos de esa forma, a mí me gustó mucho, sobre todo yo, por ejemplo, a Benja sí que lo conozco más, a Borja, a Belén, pero por ejemplo a Israel yo no lo conocía. Y para mi gusto fue de los que más se mojó y contó cosas que me pareció de ser bastante valiente abrirte así en un programa de podcast o de televisión o de lo que fuera. Y luego me sorprendió mucho porque fue un programa un poco denso, ¿no? Se hablaron cosas que fueron un programa largo y se habló cosas bastante, pues un poco más difíciles, ¿no? Y teníamos todo el ayuntamiento, o sea, todo el salón de plenos lleno de chavales. Los chavales hoy en día, la atención que tienen suele ser de 20 minutos. ¿20 minutos? ¿En serio? Y no les pidan más. Y es verdad que al final ya había alguno que decía no puedo más, pero estuvieron súper metidos en la conversación y luego lo comentaban y demás, y creo que estuvo muy guay. A mí se me hizo súper corto. O sea, yo Pero porque a ti te gusta mucho la política. La verdad es que fue a mí sí que es el que más me ha gustado. O sea, ese fue porque creo que es el más diferente de todos. Es el más diferente, es el que algo que los otros temas y demás puedes escucharlos, no de la misma forma, no de gente que conozca, no de esta forma cercana y tal, pero esto yo creo que no se había hecho nunca, el conocer a los políticos de verdad que de a pie, y a mí me flipó, la verdad, me estuve súper contento y súper orgulloso porque personalmente también los conozco a bastantes y el hecho de que ser conscientes de que son personas y que pueden ser amigos aparte de luego hacer su trabajo, pues me pareció un concepto súper chulo, la verdad. Yo que a día de hoy soy una persona 100% apolítica, ni una ni otra, no me gusta, no es un tema que trate y que me llame la atención, y considero que soy muy crítico dentro de lo que a nosotros nos conviene o no nos conviene, de cómo se nos trata, cómo no se nos trata, soy muy crítico, pero creo que ver esa parte de ellos tan diferente a como la vemos normalmente, ¿no? Porque al final nosotros normalmente como lo vemos es metidos en un despacho hablando de si subvención o no subvención, del problema este que hemos tenido, de si el Duque tiene goteras, de si se nos ha roto una canasta, que al final es muy diferente verlos ahí a ver a esta gente como estamos nosotros ahora mismo aquí, como personas totalmente, una persona más de a pie, hablando de cosas de su vida. Siempre estaba todo camuflado con la política, ¿no? Al final ellos estaban hablando de ciertas cosas políticas, pero estaban hablando de su vida. Y entonces creo que es otro podcast que hay que ponerse una medalla porque creo que es una cosa muy chula. Como dice Samu, es una cosa que yo tampoco la había visto, o al menos, o sea, a lo mejor es que no tenemos el conocimiento de ello, pero no la había visto nunca a los políticos hablando en una tertulia, por así decirlo, tan amena y tan entretenida.
Y creo que fue otra cosa muy chula. Este no fue mi favorito ni el que más me sorprendió, pero muy bien. Un Es podcast. más diferente. Orgulloso. El más diferente. Orgullo. Orgullo. Es más diferente. Hombre, es verdad que en este podcast, y yo creo que la clave de este podcast, a mí sí que me pareció el más diferente, y yo creo que es uno de los que más partido se le puede sacar de todos los que hemos hecho. Todos evidentemente tienen su lectura y todos evidentemente tienen su mensaje, pero este tiene un mensaje muy especial para mí, es que no escuchamos a políticos hablar. Conocimos a 4 políticos, a 4 personas que se dedican a la política, y eso creo que es lo que quizás lo haga diferente, ¿no?, a cualquier otra tertulia que hayáis visto de políticos en televisión a nivel que sea, me da igual, local, regional, nacional, internacional, me da igual. O sea, yo creo que lo que hicimos el otro día en el salón de prensa del Ayuntamiento, me cuesta ver que haya alguien más que lo haya hecho. Sí. Y luego la dinámica final. Y no es porque lo hiciera yo, que también. Y yo. Y la dinámica final, que fue idea de Samu, yo creo que a mí me gustó mucho, el ver a un político del PSOE decir algo bueno de un político del PP y viceversa, es algo que hoy en día en España Eso es lo más diferente de todo. es muy difícil de ver, o sea, eso podríamos, vamos. Entonces yo creo que tenemos que estar muy contentos de conseguir eso y de que se vengan, se sienten, estén 2 horas y se bajen un poco, porque nosotros fuimos buenos, ¿eh? Que Sí, yo luego lo sí. hablaba con un amigo mío que es periodista, y él es periodista que aparte le gusta muchísimo el periodismo político. Él está allí en Madrid. Y lo decía, dice, si llego a estar yo, la caña que les hubiera metido, porque al final es lo que están ellos acostumbrados. Claro, pero a lo mejor le metes caña y se pone en la defensiva y no sacamos a la persona. Ahí está, y nosotros fuimos con otro prisma y se sintieron cómodos, les dejamos hablar lo que quisieron, Claro. y ellos empezaron a hablar, los políticos a hablarse verdad de maravilla. Y al final creo que si hubiéramos puesto unas cervezas encima de la mesa se hubieran ido todos de cervezas, y eso creo que es algo que es de valorar, ¿no? O sea, quiero decir, sí, sacamos un poco la política de la persona y nos quedamos con la persona. Pero al final un poco por lo que, o lo que habíamos planeado, ¿no, Óscar? Al final en ese podcast lo que queríamos era eso, era Sí. precisamente sacar a la persona y no al político. Sí, pues lo hablamos, dijimos que no queríamos hacer un debate al uso, uno como tantos que se ven. Sino que no queríamos que expusieran. Además, recuerdo que fue lo primero que les dijimos. Aquí no venimos a hacer un debate, aquí venimos a hablar. Que nos preguntaban, nos decían, pero tenemos que prepararnos y tenemos que ir a... Y era, no, tenéis que ir a contarnos vuestra experiencia de por qué os metisteis en política, qué os motivaba, por qué siendo tan jóvenes decidís que ese es vuestro camino, y un poco creo que se consiguió muy bien, o sea, creo que fue otro esto muy chulo. Yo ahora como, bueno, no sé si queréis decir algo más. No, yo simplemente iba a decir que creo que está muy guay el poner a políticos a hablar en una mesa, en general. Antiguamente había un programa que se hacía por la tele también, que era que no sé, eran los miércoles, que se bajaban y cada miércoles se hablaba de un tema distinto aquí en Almansa. Y a mí me pareció un programa súper interesante y no sé por qué se dejó de hacer. A ver si Mibit empieza a hacerlo, porque me parece que es muy guay, ¿no? El bajar y decir, venga, vamos a hablar de juventud. Y te bajan... ¿Sí? Exclusivamente. Y te bajan 4 políticos y hablamos de juventud o de tal. Yo creo que es importante también. ¿Qué ibas a decir? Quería hacer una dinámica, puesto que ya hemos expuesto los podcasts, ¿no? Todos. Sí. Y yo es que quiero que tú, como la persona que están todos dinamizando un poco los podcasts, que al final sacáramos como cuál ha sido tu favorito. Entonces ir preguntándote podcast por podcast y que al final te tengas que quedar con uno. ¿Sabes? Vas a ir descartando uno por otro y al final te tendrás que quedar con uno solo. Vale, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? A ver, cuéntame. Déjame la tablet porque aquí tengo los primeros nombres y realmente los nombres finales no sé si los tenemos. Vale. ¿Vamos por orden o no? Sí, bueno, como quieras, me da igual. ¿Tú cómo lo harías? Por orden. Yo te diría, si te tuvieras que quedar entre el segundo podcast, Sueños que se sueñan. Bueno, yo no sé cómo te enteras con esto. Tienes que darle a la flecha. Ahí El está. que no se entera eres tú. Vale, ¿Sabes cómo funciona una tablet o no? podcast, Sueños que se sueñan, Sueños que se cumplen o Juventud y Valores. Uf, me tengo que quedar con uno Sí. y descartar otro. Pues, vente para acá. Si no te sale el cuadro, es que te sale el cuadro. Uy, difícil, ¿eh? Difícil porque al final, creo que, y en eso hemos estado ya de acuerdo antes, ¿no? Al final en todo se saca una lectura positiva. Quizá me quede con Sueños que se sueñan, porque
Ñurka creo que tiene una historia espectacular. Y creo que, bueno, y Andrés fue mi primer ídolo de juventud, ¿no? El primer deportista de Almansa que fue ídolo mío, de verdad, entonces me tengo que quedar con ese sí o sí. No por despreciar a los demás, al otro, pero por esas razones. Molina, has quedado último. Seguimos, tienes ahora mismo encima de la mesa el de Sueños que se sueñan, lo tienes, y compite contra voluntariado. Igual, si es que igual, es que los quiero mucho a los dos, que estuvieron con nosotros en el podcast, pero no sé, me proponéis. Tienes que quedarte con la sensación que te queda cuando saliste del podcast, dijiste, muy difícil, la sensación que dijiste. Yo ahí creo que me quedaría con voluntariado porque creo que el voluntariado es una labor, como estábamos comentando, que merece mucho la pena destacarla. Voluntariado contra el de política. Es que ya lo he dicho antes, es que a mí el de política me parece que es por diferente y por lo que allí pasó, es que me quedo con ese. ¿Te vas a quedar con ese sí o sí? Me voy a quedar con ese sí o sí. ¿Seguro? Seguro. Nos queda por hablar. El que menos te gusta para ti, Política contra deporte y juventud. Piensa que reunimos a muchos clubes. Sí, a muchos niños, y lo sé, Vas y a decir muchos que no chavales, y eran niños. niños. No, estás poniendo en contra a muchos no colectivos. estoy poniéndome en contra de nadie. Al club de natación. Me está diciendo que me quede con un podcast. Sí, yo, adelante. Y de verdad que me voy a quedar con el de política, pero, y lo vuelvo a decir, por lo que conseguimos sacar de ellos, no porque, bueno, mira, los chavales, yo te lo vuelvo a decir, yo he sido directivo de una escuela deportiva. Esto queda grabado. Balón parado prefiere la política. Va a competir el podcast de política contra el primero, que tuvo la esencia que empezamos ahí con el ahí no hay color. haciendo el zapato, como nos lo enseñó todo, antes Corriendo un debate de detrás de redes él. sociales. ¿Con cuál te quedas? ¿Con política o redes sociales? Ahí no hay color. Las redes sociales creo que en ese podcast no le sacamos todo lo que teníamos que sacarle, o todo lo que se podía haber sacado de ese podcast. Creo que estuvieron de acuerdo todos demasiado pronto. Y me sigo quedando con el de la política, y te lo vuelvo a decir, me quedo con el de la política porque vimos, como decía Alba también, que son capaces incluso de hablar, no solo de discutir. Y eso me pareció de un valor espectacular. Yo estoy en tu barco, Mena. Yo no. Y no es porque me guste más la política, pero me gustó ese programa de políticos. Pero lo guay que ha tenido los 7 podcasts para disfrutar 1001 noches es que hemos tratado, bueno, si contamos 7, pero 6 temas súper distintos y que seguramente cada uno nos vayamos a quedar con un podcast distinto. Eso seguro. Y si yo a lo mejor soy público general y digo, venga, voy a ver un podcast, y entras a la lista de los podcasts y después me apetece más ver tienes como donde elegir, y yo creo que está guay. Yo creo que estos tienen que estar contentos. Lo de la banderita de Europa. Los de la banderita de Europa. Y los de Mibit también. Y Rado Paco. Pues no sé si queréis decir algo más, si os falta algo por comentar, porque no sé el tiempo que llevaremos más de hora y media, Sí. pero con toda seguridad. Hora y 20. Así que no sé si queréis decir algo más. Un Al saludo a final estos son Cachumbo. vuestros podcasts. Nada, no. Saluda a mamá si quieres. Un saludo a Cachumbo y a Nacho, que los No, queremos pero mucho. en realidad, enlazando con Nacho y con José, yo creo que también es un poco con lo que hemos empezado hablando al principio, es que tanto Rado Pacolo como estos programas lo que nos están ayudando es a conocer a gente que es una pasada, y que el miedo que tienes en un primer momento de voy a hacer este proyecto y me va a venir alguien a hablar, o voy a conseguir, y todo el mundo dice que sí. O sea, desde los políticos, que a veces son los más difíciles de llegar, hasta el que sea. Y eso es una cosa que tenemos una suerte que no nos la creemos en Rado Pacolo, la verdad. No sé cómo lo hemos hecho. La gente nos dice que sí a todo. Sí. Yo la valoración final, cogiendo eso, de que vamos, que es que estamos locos, porque aquí estamos locos, pero es que la gente está igual de loca que nosotros, y creo que en el pueblo hay una cantidad de gente con ganas y con pasión muy grande. Yo la valoración que hago es buenísima, o sea, creo que hemos conseguido el objetivo con creces, creo que hemos llegado a donde teníamos que llegar un poco, y claramente hay cosas que matizar, cosas que mejorar. Al final, en nuestra primera vez haciendo podcast, yo no sé si tú habías estado en este formato alguna vez. No, audiovisual no. Audiovisual no, está claro que tú llevas haciendo esto muchos años, pero que era la primera vez que estábamos en una cosa así. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar y que cambiar,
Pero vamos, creo que era imposible hacerlo de una manera mejor. Entonces mi valoración como una de las personas que se ha encargado un poco de cómo manejar todo el podcast, yo estoy súper contento. Creo que hemos traído a los perfiles adecuados en todos los programas. Creo que se han tratado todos los temas que teníamos establecidos. A lo mejor hay alguno que no, pero no por cosa nuestra, sino por cosas ajenas, causas ajenas. Y nada, yo estoy súper contento, le doy un 10. A ti te doy un 9,5, no te voy a dar un 10. Pero Me esforzaré más la próxima vez. Al técnico de audiovisuales pelirrojo, 0. Nos ha hecho el inicio de cada programa. Pero a mí vi un 10 espantoso. también. Y a mí vi un 10, claramente, a mí vi un 10. Ya Y a Fernando, aunque haya escapado como el Le primero. hemos dado muchos palos al principio, Sí, se tenía que ir. sí, le hemos puesto fino y al final. No sé si tienes algún resumen más que hacer. No, yo por mi parte un poco como persona que está fuera de esto y que lo ha visto, pues daros la enhorabuena. Yo sinceramente lo sé disfrutar mucho. Yo escucho muchos podcasts y Lo ha me dicho gusta. bien, tío. Sí, aprendido. Es como al final, es como al final. Y la verdad es que estos me han entretenido mucho. Me falta, el único que no me he terminado es el de voluntariado, que es el que lo tengo ahí apuntado, tengo un montón y me lo veré seguro y dar la enhorabuena y ojalá y se conceda una segunda edición y lo seguís haciendo. Yo desde luego las escucharé y a los que me invitéis aquí estaré. Bueno, pues 7 podcasts para escuchar en 1001 noches. No sé si la próxima edición será 1001 podcasts para escuchar en 7 noches. Que estos son capaces de cualquier cosa. Yo me lo he pasado muy bien. Yo debo decir que me lo he pasado muy bien haciendo esto. Tenéis razón en una cosa fundamental, en todo lo que habéis dicho. Tenéis razón en muchas cosas. Pero habéis dicho una cosa que se pasa un poquito de soslayo. Y es que ha dicho Samu, nadie nos dice que no. Y eso es un poco lo que me pasa a mí. Eso soy incapaz de deciros que no. Os rodeáis de gente que sabéis que no os puede decir que no. Y bueno, yo de verdad que me lo he pasado muy bien haciendo esto. Ya espero que la próxima vez la subvención sea un poquito mayor para que yo me lleve algo. Y ya estaría. Lo dicho, 7 podcasts para escuchar 1001 noches. Los 7 podcasts merecen mucho la pena. Creo que este también. Ha quedado un podcast muy interesante. Y con esto nos vamos yendo. Aquí estoy porque he venido.